Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco para analizar esta semana. Vamos a contarles a partir de este sábado 14 lo que ha estado sucediendo en el país y también en el mundo, ¿no? Por todos los ataques que se están dando en Medio Oriente entre Israel y los palestinos, entre Israel y Hamás principalmente, pero la cantidad de muertes de parte de los dos lados realmente nos, nos da la pena más grande, ¿no? La pena más grande y también la figura de lo que está ocurriendo no solamente en esa zona, sino también en el mundo, ¿no? ¿Para dónde van las fuerzas? ¿Quiénes van a apoyar a Israel? ¿Quiénes finalmente están incluso marchando por los palestinos en el mundo? Vamos a tratar de resumir esta situación y sobre todo enfocarla en lo que a nosotros nos compete, que es la situación de los peruanos, ¿no? ¿Cuántos peruanos han estado involucrados y cuántos han logrado salir del conflicto, más allá de que las autoridades peruanas han reaccionado de manera mala y tardía, ¿no? Vamos a comenzar con eso y luego vamos también a ver cómo están sucediendo las cosas en el Congreso de la República, los casos que tienen, por supuesto, los titulares, Roselia Muruz, todo lo que ha sucedido con ella esta semana, que ha sido blindada increíblemente por el Congreso, y luego, ¿dónde está Cerrón? Pero comenzamos de una vez con el conflicto internacional. Carlos, Enrique. Sí, bueno, lo que se ve ahora es que Estados Unidos compromete evidentemente o refuerza, reitera su apoyo a Israel en un mundo multipolar, ¿no? Con el propio liderazgo de Estados Unidos muy disminuido desde la época de Donald Trump, se ha reducido esa presencia. Ya vemos lo que está pasando con Rusia, ¿no? Una guerra de agresión que era impensable también hace algún tiempo. China, además, cada vez más agresivo con Taiwán, es decir, tienes un contexto multipolar donde se ha dado esta audacia de Hamás, ¿no? Hay que recordar que Hamás pues ocupa la franja de Gaza convertida prácticamente en una mafia, ¿verdad? Y es evidentemente pues una situación compleja por el tema palestino, por el gobierno israelita más extremista de la historia, ultraconservador. Entonces eso evidentemente atiza, ¿no? Este fuego que en realidad tiene décadas, ¿no? Y que no tiene visos de solución ahora. El tema de la posición del Estado, claro, en realidad lo que llama la atención es esta especie a mí me llama la atención esta especie de show con los peruanos que están varados y que están sacando en el avión presidencial, que coincide con la visita de Dina Boluarte al Papa. Seguramente pues ellos estarán en la foto con el Papa, uno se imagina, porque claro, están esperando a la presidenta. Se ha hablado de los permisos del Congreso, que me parece finalmente una pobre justificación de los hechos. Y claro, de todas maneras te da a entender, si bien, por supuesto, no se puede estar en contra de sacar a los peruanos que están varados en una situación tan terrible, además con esta familia secuestrada, las dos víctimas, en fin, eh, llama la atención esta manipulación evidente, ¿no? De la situación de los peruanos que han vivido pues una situación tan trágica en realidad, ¿no? Es interesante lo que dices porque la manipulación y las noticias están también dándose de una manera en la que es difícil confiar en la información, ¿no? En vez de enfocarnos realmente en lo que se necesita, enfocarnos, por supuesto, en las necesidades de los peruanos que están ahí, en la tardía respuesta, como hemos dicho, al final de cuentas hay muchos datos que terminan siendo de interés de algunos grupos, ¿no? Y lo mismo está sucediendo en el conflicto mundial, ¿no? ¿Cuántas noticias son reales de las que se dan? ¿Cuántas son posiciones que finalmente son parte de una bronca política aquí y en el mundo? Carlos. Sí, mira, este es un viejo problema irresuelto y el ataque criminal, cruel, yo diría inhumano de Hamás el último sábado contra población civil, jóvenes que estaban en una fiesta electrónica, familias indefensas, no tiene ningún tipo de justificación, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que Hamás no es el pueblo palestino, es un grupo terrorista, radical, yihadista, diría yo, y tampoco el gobierno ultraderechista de Netanyahu representa a el pueblo israelí por completo, ¿no?
hay muchos de ambos lados, tanto palestinos como israelíes, que hace mucho tiempo están queriendo hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo, ¿no? De conversaciones pacíficas, porque no se pueden pasar el resto de sus vidas enfrentándose, matándose en esa zona muy conflictiva. Y claro, como decía Enrique, hay algunos analistas, he leído con atención una columna en el New York Times de David Leonhardt que habla de la desaparición de este mundo unipolar donde Estados Unidos era el gendarme del mundo y ponía, para bien o para mal, orden, ¿no? Hoy no. China está cada vez más agresivo con Taiwán y nadie se escandaliza por eso. Rusia tiene más de un año y pico invadiendo Ucrania y el mundo sigue avanzando. En fin, yo creo que lo que espera para los próximos días va a ser días realmente cruentos porque la reacción de los halcones de Israel lamentablemente va a impactar en población civil de Gaza. Ya les han dado un ultimátum. Hoy sábado hay un éxodo de muchos civiles palestinos que están yéndose más al norte. Y esto va a terminar pues en una guerra cruenta, ¿no? Porque va a haber una invasión terrestre buscando a los secuestrados. Entre ellos hay una familia peruana de secuestrados que están en manos de los extremistas de Hamas. Hemos perdido ya 2 connacionales en este enfrentamiento, ¿no? El médico David Levy, que fue asesinado terriblemente, y un soldado, Brando Flores, también, ¿no? De origen peruano. Y claro, el condimento de esta conflagración focalizada ha llegado como consecuencia a todo el mundo, ¿no? Acá la política doméstica también se ha visto afectada por la frivolidad de la presidenta de tomar el único avión de la FAO que tiene capacidad, digamos, no transatlántica, pero por lo menos para llegar a esos rumbos, de irse a tomar un selfie con el Papa. Hoy sábado tiene cita en una gira absolutamente, yo diría, improductiva, porque no va a lograr nada. Se ha ido a hablar a Alemania con el presidente, que es un título honorario, ¿no? No ha hablado con el canciller, que es el que realmente toma decisiones en Alemania. Es un viaje que ha costado más de $1.000.000 solo en viáticos de su séquito de 14 ¿En funcionarios serio? y de lo que ha Sí. costado el vuelo, sin contar los viáticos de ella, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Da la impresión que la presidenta quiere usar lo que le resta de su mandato para hacer lo que nunca pudo hacer como ciudadana, es decir, conocer el Vaticano, tomarse una foto con el Papa, conocer Alemania. Realmente creo que el Congreso no debe prestarse a esta frivolidad porque hay otras prioridades, ¿no? Pero el tema es, yo creo que más allá del show, como ha dicho Enrique, podríamos analizar un poco cómo la Cancillería, que era uno de los fuertes que tenía el gobierno peruano durante décadas, ha terminado siendo utilizado y se ha deteriorado de la manera, y siendo utilizado por el gobierno de turno o por la persona que quiere aparecer, como dices tú, en el selfie, y vivir pues lo que le da su cargo, ¿no? Pero claro, tienes que ver qué cosa está pasando en el mundo, y si tienes una invasión como esta o un conflicto como este, pues tienes que postergar entonces esos caprichos, y finalmente Cancillería tendría que también de alguna manera intervenir, ¿no? Y ubicar a esta señora que claramente está fuera de eso, ¿no? Está desubicada, está fuera de lo que debe hacer un mandatario en el caso mundial que se está viviendo. ¿Qué pasa con la Cancillería? Así de sencillo se deteriora y se va lo logrado en nuestro país. Rápidamente para responder a tu pregunta, claro, recuerda que ni siquiera Pedro Castillo lo enfilaron, ¿no? Entonces, claro, evidentemente ves que es una cancillería cuya línea, esta línea de Estado, ¿no? Que era tan importante, ha perdido peso, pero hay algo importante ahí. Recuerda que la canciller Gervasi es la que de alguna manera tiene esta contención frente a López Obrador en un momento, a los presidentes que realmente rechazaron al gobierno de Boluarte, a Petro, etcétera. Entonces ahí hay una relación probablemente más sólida, ¿no? Y ya sabemos de las dependencias de Dina, ¿no? La dependencia de Otárola, la dependencia en este caso
de esta política exterior, porque recuerda incluso, y acá nos estamos yendo para atrás, pero vale la pena, recuerda que esto también precipitó la ruptura, por ejemplo, con Manuel Rodríguez Cuadros, que era un muy importante asesor de Dina, que él abogaba por un tipo de reacción distinta, no sé si adecuada o no, pero un tipo de reacción distinta frente a esa oposición internacional, y ahí Gervasi se impuso, ¿no? Entonces ahí estás hablando, digamos, de alianzas bastante sólidas para la presidenta, en detrimento, ¿no?, de lo que está señalando, que siempre ha sido pues una política exterior mucho más seria, una suerte de isla de excelencia dentro del Estado, que claro, ahora como que está acompañando las circunstancias, ¿no?, más que otra cosa. Lamentablemente sí, también se une, ¿no?, a esta mediocridad en la que estamos ya sumergidos. Vamos al tema del Congreso de la República. Evidentemente el caso del conflicto en Medio Oriente es enorme, lo tocaremos seguramente en las próximas ediciones de 3x7, pero vamos a hablar en el Congreso de la República porque se finalmente blindó también a Roselia Muruz, ¿no? Después de todo el escándalo, ella sale además empoderada diciendo por último, ¿no? Es un poco que intenta decir que porque es una persona con poca experiencia o joven puede tener errores, pero que finalmente son solo eso, ¿no? Y no tienen nada que ver con la moralidad, la mentira, el engaño, y no hay ni un intento de disculpa de su parte, y mientras tanto el Congreso de la República la acompaña, ¿no? No se le ha preguntado nada. La moción de censura no ha sido aceptada. Roselia Muruz sale limpia y además se compara con los otros desastres que hay en el Congreso de la República, con lo cual también sale autodisculpada y disculpada por sus compañeros. ¿Qué analizamos de esta situación en nuestro primer poder del Estado? El blindaje a la tercera vicepresidenta del Congreso, sin duda, es una raya más, no al tigre, sino a la cebra en la que se está convirtiendo el Congreso, porque ya es vergonzoso, ¿no? No se trata de su vida privada, se trata de una irresponsabilidad supina. Estaban de duelo por la muerte de Nano Guerra García, la señora no suspende tampoco otra vez el sentido común, la prioridad, ¿no? La juerga que había organizado para su novio. Y no se trata de la vida personal, sino que ya cuando la prensa ha auscultado los detalles de este evento y de su relación con este señor Paul García, resulta que él le ha puesto por lo menos 8 integrantes, tanto de su despacho congresal como de la tercera vicepresidencia. Incluso su hermana es una de ellas. Habría que ver, teniendo los antecedentes en cuenta de Paul García y de sus grandes amigos, los hermanos Valdivia, qué tipo de proyectos de ley están haciéndose en ese despacho, qué intereses están traficando, porque me queda clarísimo que ahí la relación es para poner los flashes, ¿no? Y claro, cuando ni siquiera se acepta en el Pleno la posibilidad de discutir el tema y se le blinda, uno dice, claro, si ya blindaron a Soto, que tiene un rosario de denuncias, rodar la cabeza de Roselia Muruz pues sería como una afrenta, ¿no? Y creo que es una mesa del Congreso absolutamente debilitada, con Soto realmente impresentable, el primer vicepresidente fallecido, el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, con el hermano que se está mofando de la policía y de la justicia, se ha convertido ahora en un tuitero compulsivo desde la clandestinidad, y con Roselia Muruz, que ya perdió credibilidad, ya no tiene autoridad para hablar de nada, aunque ella ha pechado a la prensa diciendo pregúnteme sobre las cosas parlamentarias. Bueno, las cosas parlamentarias son lo que está haciendo ella en su despacho y cómo está denigrando esa posición de autoridad que le ha confiado el Pleno del Congreso. Y hay ahí el tema también de quienes han votado defendiéndola, ¿no? Contra esta moción de censura. Ella falta el respeto, en todo caso, a Nano Guerra García, en fin, a lo que ocurría alrededor de su muerte, y sin embargo son los mismos fujimoristas los que la blindan. No hay ninguna, no hay una lógica, no hay un poco de coherencia del propio grupo político. Me parece extraño incluso preguntar si la hay, ¿no? Pero quiero decir,
Ni siquiera como parte del duelo. La lógica es la plata. Recuerda el papel de alas peruanas con el fujimorismo, con estos negocios universitarios que uno dice, oye, esto no cuadra, ¿no? O sea, por más que haya demanda de educación en el Perú, esto no cuadra. Una universidad como la Universidad de Piura recién es rentable cuando llega a Lima, ¿no? Después de muchos años, pero hay otras universidades que son gigantescas generadoras de dinero y hay que otra vez preguntarse precisamente por una investigación como la de las peruanas. Cuando Roger Amuruz, el padre fallecido de Rosselli, en circunstancias todavía no aclaradas, en realidad hace un año exactamente, vende su universidad al grupo Intercorp, la vende por 120 millones de dólares. Estás hablando de una fortuna de este tamaño. La señorita Amuruz estuvo al frente de una universidad hasta hace poquito, una universidad masónica cuya licencia fue denegada por SUNEDU. Y ella misma no ha salido a defender el desmontaje de SUNEDU en términos siempre muy rudimentarios, ¿no? Entonces, claro, el caso de Amuruz recuerda, en fin, el tema de la plata cobrada de los 41 millones de soles cobrados por el tema de las pruebas rápidas de la empresa no vinculada a los De hermanos Carlos Valdivia, Valdivia. que Sí. son pues unos delincuentes, o sea, lo que se ve en ese video, varios además de los trabajadores de Paul García vinculados con esta gresca, ¿no? Que se ve y que termina en la muerte de este muchacho. Entonces, estamos hablando de algo muy sórdido, donde yo creo que tiene mucho que ver el dinero, ¿no? Muchísimo que ver el dinero, los intereses de los parlamentarios, y uno se pregunta, bueno, ¿a quién ha estado financiando la señora o la señorita Amuruz? Por una herencia además que no ha podido ser, no se ha dado la sucesión porque han aparecido dos hijos extramatrimoniales, ¿no? Entonces ahí en esa fortuna están pasando cosas y yo creo que esto tiene pues una relación directa porque si a veces decimos, oye, los congresistas no van a dejar el puesto porque no tienen dónde caerse muertos, ¿no? O sea, y nunca en su vida hubieran imaginado llegar a la situación en la que están, evidentemente el caso de Amuruz no es ese, ¿no? El caso de Amuruz es el manejo de una fortuna gigantesca que tiene que ver en muchos casos con los intereses subalternos que está dominando la agenda del Congreso. Entonces, más allá, ¿no? de los videos de la señorita bailando y qué sé yo creo que no hay que perder de vista lo que está en el fondo y es escandaloso. Completamente de acuerdo. Vamos a los temas judiciales. Se nos va rápidamente el tiempo. Cerrón sigue desaparecido. Ahora se ha pedido 100.000 soles en el plan de recompensa para quien lo pueda encontrar, para quien pueda dar alguna pista de dónde está. Y mientras tanto, como decía Carlos, está tuiteando y retando a la policía, a Óscar Arriola, ¿no? Y diciéndole, bueno, seguramente le pides al Interpol que también me busque porque tú no sabes hacer tu trabajo. Eh, en fin, Cerrón estará en el Perú. Mira, algo conozco del portero más poderoso que se ha convertido ahora en el presidiario más fresco, ¿no? De la nación. Eh, Información que tengo de primera mano nos dice que no ha salido del país, ¿no? Es más, también ayer he tenido información de fuentes fidedignas de la policía que ya más de una vez alguien de la alta jerarquía de la policía le avisó cuando estaban en camino a atraparlo. Así que Cerrón todavía tiene sus contactos con cierto nivel de la jerarquía policial, en fin, no solo de eso, sino de la inteligencia nacional, ¿no? Y estos grupos policiales que son profesionales, yo creo que ya no deben dar cuenta a sus superiores, capturarlo de inmediato y ponerlo a disposición, ¿no? Y creo que estos 100.000 soles, que no es gran dinero, pero puede incentivar a alguno de sus cómplices para que lo delate, ¿no? Eh, y eso es lo que procede, porque Cerrón ha acumulado una serie de acusaciones penales. Esta ya es con prisión efectiva, tiene que irse al penal de Huancayo porque ahí le corresponde su jurisdicción. Y creo que su encarcelamiento va a significar algún, alguna descolocación de las fuerzas dentro del Congreso, es decir, este pacto que gobierna el Congreso, que a su vez tiene un pacto tácito con el gobierno para que todos lleguen al 2026, ¿no?
Vamos a ver si él se resigna a ir al penal de Huamancaque y ahí olvidarse del poder, o va a mover todavía las fichas que tiene dentro del Congreso, que son 15 curules básicamente, que pueden en su momento ser los votos que inclinen la balanza para un lado o para el otro, Sin duda. ¿no? Esta semana se ha presentado a manera de globo de ensayo una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, que obviamente no tiene los votos ni siquiera para ser admitidos como discusión, menos para los 87 para vacarla, pero puede ser el germen que en algún momento, si Cerrón decide cortar del todo con el establishment, puede tener consecuencias impredecibles, me parece. Yo creo que para terminar, Enrique, no sé si quieres comentar también el tema de Cerrón, pero también tenemos el tema de Ricardo Morán, ¿no? Que finalmente se le ha dado la razón y puede inscribir a sus hijos en RENIEC, ¿no? El Tribunal Constitucional sorprendiendo, dirías tú. Sí, bueno, es una decisión acertada porque cambia el Código Civil en términos de lo que es una clara discriminación con el varón, ¿no? O sea, la madre sí podía inscribir a los hijos en las circunstancias que reclamaba Morán, pero no era el caso para el padre. Yo creo que al final está primando los derechos, es una buena noticia de un tribunal constitucional que por otros lados, hablando de SUNEDO y este desmontaje del que tocábamos, pues no había ido en esa línea, pero en todo caso pinta una figura diferente, ¿no? E interesante en términos de lo que debe ser finalmente una discusión de derechos, que para eso está el Tribunal Constitucional. Vamos a ver si el caso de Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia llega eventualmente allí, ¿no? Que ahora lo que ha pasado es que el Poder Judicial ha suspendido las investigaciones de la Junta contra la fiscal de la Nación mientras se define el tema de fondo, en una pugna que tampoco acaba, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, has resumido muy bien lo de la Junta Nacional de Justicia, no nos da el tiempo. Lo de Morán, obviamente no, nos alegra, lo felicitamos. El hecho de que la ley sea igual para todos es importante y vamos a ver qué pasa la próxima semana. Hasta aquí entonces nuestro 3x7. Que tengan buena semana ustedes y todos. Chau. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense.